¿Has escuchado una frase así como esta? La bendición de las bendiciones. Eh, a veces le decimos a alguien que el Señor te bendiga con toda forma de bendición, que el Señor te bendiga pero poderosamente, con grandes bendiciones. Pero cuando te digo la bendición de la bendición, es una frase que está en la Biblia, que es una bendición maravillosa, y sobre esa quiero hablar, y puedes llamarle a este tema así: la bendición de las bendiciones. Esto nos va a llevar al libro de Números, al capítulo 6, versos 22 al 27. La Biblia en el libro de Números, en esa porción, capítulo 6, versos 22 al 27 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición espiritual. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. A esto se le llama también la bendición arónica o la bendición sacerdotal. Pero quiero leértela en la clásica traducción de la Reina Valera de 1960, porque quizás la forma en que la dice la Reina Valera del 60 es como la más clásicamente conocida. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Ahora, ¿qué sucede aquí? Nos estamos encontrando en la Biblia con diferentes formas de bendecir. Uno va ahí a diferentes porciones en la Biblia y nos vamos a encontrar diferentes formas como el pueblo de Dios es bendecido. Pero esta quizás es, como les decía al inicio, la bendición más famosa que encontramos en la Biblia, que, como también se los dije, es conocida como la bendición arónica o la bendición sacerdotal. ¿Por qué así? ¿Por qué la bendición arónica o la bendición sacerdotal? Porque aunque lleva el nombre de Aarón, en realidad son las palabras que Dios le dio a Moisés para que Aarón bendijera a los de Israel. Recuerda que Aarón era el sacerdote de Israel, para que Dios bendijera, o para que más bien Aarón con estas palabras bendijera al pueblo de Israel, a aquellos que eran considerados y eran vistos como hijos de la promesa. De ahí de donde viene un poco la historia de esto que llamamos la bendición sacerdotal, así como por ejemplo Jesús nos enseñó a nosotros el Padre Nuestro. ¿Recuerdas los discípulos diciéndole: Señor, enséñanos a orar? Y Jesús les dijo: cuando ustedes oren, entonces digan. Y ahí les mostró un modelo de oración. No les enseñó una oración para que fuera repetitiva: el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo también en la tierra. Danos el pan nuestro de cada día, perdona nuestras faltas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No se trata de decir eso y wow, ya oré. No, el Padre Nuestro tiene una riqueza impresionante en cada una de sus porciones. Y el Padre Nuestro nos revela mucho la actitud con la que nosotros vamos en oración delante de Dios. Así como Jesús entonces enseñó el Padre Nuestro, también el Padre enseña a quienes están en autoridad. Escucha esto: a quienes están en autoridad a bendecir a los suyos. Jesús, por un lado, nos enseñó el modelo de oración delante del Padre, pero también el Padre nos enseña el modelo de bendición que quienes estamos en autoridad, cualquiera sea la posición de autoridad, autoridad espiritual, autoridad como padres, autoridad como madres, autoridad como abuelos, en fin, autoridad como líderes, de la manera que sea, el Padre la enseñó para bendecir con esa autoridad a los suyos, es decir, a sus cercanos. Cuando bendecimos, entonces, y lo hacemos hacia la vida de otros en el nombre de Dios, cumplimos un papel de profeta. Sí, estamos cumpliendo papel de profeta, pero cuando bendecimos a Dios
de parte de los nuestros, ahí es donde estamos cumpliendo un oficio sacerdotal. Pastor, ¿qué fue lo que usted acaba de decir? Te lo voy a repetir nuevamente. Cuando bendecimos a los nuestros y lo hacemos en nombre de Dios, estamos cumpliendo un papel de profeta. Es decir, cuando tus labios se abren para bendecir a los tuyos, para bendecir a tu familia, para bendecir a tus hijos, para bendecir a tus cercanos, lo estás haciendo en el nombre del Señor y estás cumpliendo un papel de profeta. Porque la bendición lleva implícito eso, un anhelo, una convicción, una certeza muy profunda de que sobre esa persona venga lo mejor. Cuando se habla de maldición o cuando alguien maldice, lo que está haciendo es soltando una palabra fea, una palabra que puede llegar al corazón de aquella persona y le marca para lo malo. Un papá, una mamá que continuamente, por ejemplo, le dice a un hijo: no servís para nada, sos un tonto, sos una tonta. Un papá, una mamá que le dicen, por ejemplo, a la hija: qué raro vos, deberías de aprender de tu hermana, nunca vas a lograr nada en la vida, vas a ser, como decían los abuelos, vas a ser como los del corredor, ¿cómo se llaman? Las macetas que están ahí en los corredores, de ahí no vas a pasar, nunca vas a lograr ser feliz en la vida. O como el papá que le dice a un hijo: maldito el día que naciste, ¿en qué momento este diablo nació? O como cuando le dicen al hijo: sos un malcriado. Yo oigo a un papá que le dice a un hijo: ¡qué malcriado! Yo seguramente le digo a ese papá: tiene toda la razón. Si él está actuando así o él hace esas cosas, probablemente es que sea mal criado, es decir, mal educado, es decir, mal enseñado, es decir, mal formado. ¿Por quién? Por quienes están en autoridad. Pero lo lindo es que la Biblia nos dice que si nosotros bendecimos de parte de Dios a los nuestros, podemos hacer papel de profeta, soltando algo de bendición. Hijo, vas a lograr el éxito en la vida. Hijo, tenés unos talentos que Dios los va a hacer crecer y te va a usar y te va a bendecir. Hijo, con esas ideas vas a lograr llegar muy alto en la vida. ¡Wow! ¡Qué esforzado! ¡Qué esforzada! Te felicito por esto. No amamos a nuestros hijos por los logros. No amamos a nuestros hijos por los éxitos que tengan. No amamos a los hijos por una buena calificación. Es más, no los premiamos, no les otorgamos un regalo por una buena calificación, por un éxito que tuvieran. No, eso es parte de las responsabilidades que tienen en la vida. Y por supuesto se les puede animar y se les puede felicitar, pero no por eso es que hay que premiarlos. Los premiamos, los reconocemos, los animamos, los bendecimos de una o de otra manera, porque son nuestros hijos y porque queremos la bendición de Dios sobre sus vidas. Entonces, cuando nosotros bendecimos y lo hacemos en el nombre del Señor, estamos haciendo el papel de profeta. Pero cuando bendecimos a Dios de parte de los nuestros, es donde cumplimos un oficio sacerdotal. ¿Qué es una bendición? La palabra bendecir en nuestro castellano literalmente significa bien decir. Cuando yo digo bendigo, estoy bien diciendo. Es decir, estoy diciendo algo de la mejor manera. En hebreo, la palabra bendición es la palabra barak. Barak. Y la palabra barak significa arrodillarse. Es decir, cuando yo digo bendigo una vida, casi que literalmente estoy en una acción de arrodillarme o estoy expresando un deseo de fructificación. Ahora imagínense hacer eso delante de Dios. Solo imagínate estar haciendo eso delante de Dios. Que yo venga y diga: Señor, te bendigo. Lo que estoy diciendo es como: Señor, estoy doblando mis rodillas delante de ti. Por eso cuando yo me arrodillo, cuando cualquiera de nosotros se arrodilla delante del Señor, estamos adorándolo, estamos bendiciendo su nombre, estamos exaltando su nombre, porque bendecir en hebreo, la palabra barak, eso es lo que significa arrodillarse, humillarse, doblarse delante de su presencia. Pero también significa lo mismo que decíamos de nuestro castellano, bien hacer, porque la palabra de Dios tiene poder en lo que expresa.
Hay poder en la palabra, en lo que la Biblia está diciendo y expresando. La bendición de Dios entonces para nuestras vidas, para nosotros, y lo que Él quiere se expresa, no excluyendo. Te voy a decir algo. La bendición de Dios, esa que Él desea para nosotros, no excluye lo material, no excluye lo terrenal, más bien lo sobrepasa, trasciende, va muchísimo más allá. La bendición de Dios para nuestras vidas abarca la salud, abarca la felicidad, abarca el bienestar emocional, abarca la paz, etcétera. Todo lo bueno que Dios quiere darnos. Eso abarca la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Pero ¿qué te parece si juntos desmenuzamos un poco la bendición sacerdotal? Desmenucémosla. La bendición sacerdotal, esto que acabamos de leer del libro de Números capítulo 6. Saquémosla en pedacitos, la vamos recordando. Primero empieza diciendo: el Señor te bendiga. El Señor te bendiga. Quiero que lo digas conmigo: el Señor te bendiga. Ahora, ¿dónde está empezando la bendición sacerdotal? Está empezando con lo mejor. Cuando hablamos de lo mejor, el origen de todas las cosas definitivamente es Dios mismo. Dios nos bendice de muchas maneras. Dios nos prospera y nos fructifica de muchas maneras a cada uno de nosotros. La bendición sacerdotal del Señor para nuestras vidas implica eso, que Dios es lo primero. Ahora mire cómo lo dice la Biblia, es una bendición en singular, porque dice el Señor te, el Señor te, el Señor te, es decir, a mi vida, ¿de parte de quién? Del Señor. Por lo que nosotros entonces debemos de apropiarnos de los frutos de la bendición. ¿Por qué? Porque la bendición no viene de cualquier parte. La bendición viene de parte de Dios. Y cuando es Dios el que me bendice, cuando es Dios el que suelta esa promesa, algo bueno de seguro viene. Pero luego inmediatamente dice: el Señor te bendiga. Y recuerdas qué es lo que sigue diciendo: el Señor te guarde. ¿Cuántas veces le hemos dicho a alguien esto? Que el Señor te guarde. Ahora, la palabra guardar, y por eso es que quiero desmenuzar todo lo que logremos abarcar de la bendición sacerdotal. Cuando dice el Señor te bendiga, ya sabemos cuál es la fuente, es Dios. ¿Para quién? Para mí mismo, porque dice te, es decir, a mí de parte de Dios. Pero cuando dice el Señor te guarde, significa poner un cerco alrededor, significa proteger algo, significa cubrir algo, significa cuidar algo. Si yo le digo a alguien que el Señor te guarde, es como estarle diciendo que el Señor ponga un cerco alrededor de tu vida. Es decir, después de darnos su bendición, quiere que la mantengamos atesorada, quiere que absolutamente nada ni nadie nos la robe. No es solo que nos bendiga, sino que nos guarde, que sea un tesoro bien cuidado y que nada ni nadie nos robe su bendición. ¿Verdad que generalmente le pedimos a Dios protección, pero le pedimos a Dios protección muchas veces? La mayoría de las veces cuando estamos en medio de una situación, alguien está en medio de un peligro o alguien está sintiendo la amenaza de algo y es donde dice: Señor, protégeme. Señor, extiende tu mano, ten misericordia. Pero es que Dios lo que quiere es protegernos muchísimo antes de eso. Es decir, no te esperes a vivir los tiempos de contrariedad, no te esperes a vivir tiempos de crisis, no te esperes a vivir tiempos difíciles en tu vida para decirle al Señor que te proteja, para decirle al Señor que te guarde, para decirle al Señor que extienda su mano sobre tu vida. No, más bien anticípalo y toma la promesa del Salmo 121, que los versículos del 4 al 8 la Biblia dice: en efecto, el que cuida a Israel, Israel es figura de tu vida. Israel es figura de cada uno de nosotros. En efecto, el que cuida a Israel nunca se duerme ni se adormece. Nunca se duerme el que te guarda, nunca se adormece, nunca está ahí dormitando el que protege tu vida. Dice la Biblia en el verso 5 del Salmo 121, el Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora
y para siempre. Esa es la promesa, pero mira qué rico, apenas empezando la bendición sacerdotal. El Señor te bendiga, es decir, la fuente es Dios. El Señor te proteja, es decir, Él pone un cerco alrededor de tu vida porque nunca se duerme, porque nunca entra ahí en desidia, en cansancio, en fatiga. El que guarda y protege tu vida en tu salida, en tu entrada, en este lugar y en cualquier otro lugar donde estás. Pero sigue diciendo la bendición sacerdotal. Número 3. Primero, la fuente de la bendición. El Señor te bendiga. Número 2, Él es el que te protege. Número 3, Él es el que hace resplandecer su rostro sobre tu vida. Es Dios el que hace resplandecer su rostro. Y la palabra resplandecer su rostro literalmente significa su luz. Es decir, cuando Dios hace resplandecer su rostro sobre tu vida, es la luz de su gloria la que está resplandeciendo sobre todo tu ser. Fue el resultado, por ejemplo, de lo que Moisés vivió en la presencia de Dios. ¿Se acuerdan cuando Moisés dejó a los del pueblo, se fue al monte Sinaí porque Dios le dijo que subiera y ahí le iba a dar las tablas de la ley? Bueno, la Biblia dice en el libro de Éxodo capítulo 34, verso 29, lo que sucedió con Moisés. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra grabadas, con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. ¡Wow! Cuando veo en la bendición sacerdotal que la Biblia dice, el Señor haga resplandecer su rostro sobre su vida, ¿qué fue lo que sucedió con Moisés? No se dio cuenta que había un resplandor en su vida porque había hablado con Dios. Yo creo que una persona que continuamente está hablando con Dios, una persona que ora, una persona que busca el rostro del Señor, una persona que sabe que la paz para su vida está en el Señor, su rostro va a cambiar. Con razón la Biblia dice, el corazón alegre hermosea el rostro, porque un corazón alegre está hablando de una persona que en medio de cualquier cosa, cualquier situación que pueda enfrentar, tiene la paz de Dios en su vida. Esa paz se va a reflejar en su rostro. Una persona que está amargada, una persona que está desesperada, una persona maldiciente, una persona llena de odio, de rencores, de amarguras, aquello se va a reflejar en su rostro. Y entonces todo lo que guarda en su corazón continuamente ahí en su semblante lo anda mostrando. Y entonces a la gente hasta miedo le da quizás acercarse a aquella persona. ¿Por qué? Porque quizás todo lo interno de su corazón le está afectando y se le está manifestando externamente. Pero Moisés, dice la Biblia, que habló con Dios. ¿Qué le sucedió a Moisés cuando habló con Dios? Su rostro resplandecía. Ni siquiera él se había dado cuenta. No importa que no te des cuenta. Lo que importa es que otros te vean el rostro resplandeciendo y digan, wow, es que usted tiene algo especial, algo diferente. ¿De dónde viene eso? De la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, algo maravilloso, algo lindo en la oración sacerdotal es que esta palabra, rostro, el Señor haga resplandecer su rostro, esta palabra se repite, lo que implica que es fundamental en el mensaje. Porque la palabra rostro, que de hecho viene del hebreo panim, literalmente significa delante de, enfrente a la vista de. Cuando Dios hace resplandecer su rostro sobre tu vida, el Señor está enfrente tuyo. Su presencia es real para bendecirte, para ayudarte, para protegerte, para guardarte, para darte de todos sus beneficios. Sin duda, entonces, la fuente de la bendición es el rostro de Dios, es decir, su presencia misma. Necesitamos más de la presencia de Dios. Necesitamos menos de la presencia nuestra en nuestras propias vidas. Número 4, la bendición sacerdotal también incluye el tenga de ti misericordia. Que el Señor extienda misericordia. Vamos armando la frase, la oración sacerdotal. El Señor te bendiga. Número 1. Número 2, el Señor te guarde. Número 3, el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Número 4, y tenga de ti misericordia. La palabra misericordia lo que significa literalmente es inclinarse en bondad a favor de un inferior. Cuando alguien clama por misericordia, se lo está clamando a otro. Y la Biblia dice, está
está aquel otro extendiendo, está inclinando su bondad en favor de un inferior o se está moviendo a favor de alguien mediante una petición. Cuando alguien le dice a otro, ten misericordia de mi vida, es porque aquel otro de alguna manera está teniendo un poder de influencia, está teniendo un poder sobre aquella otra persona y sabe que si actúa mal en contra de aquella persona, le puede ir mal, pero si actúa con misericordia, algo bueno le puede suceder. Por eso la Biblia dice, el Señor tenga de ti misericordia. Oiga, y fue la oración que el Señor le dijo a Moisés, quiero que Aarón la lleve a los hijos de Israel. ¿Para qué? Para que aprendan que si claman al Señor por misericordia, el Señor en su bondad va a extender esa misericordia sobre sus vidas. Dios lo va a hacer. Y este tipo de misericordia hoy nosotros la entendemos como gracia. Gracia, sí, gracia, porque estamos aquí. Yo no me cansaré nunca de repetirlo una y mil veces. Hoy estamos aquí por gracia. Gracia significa favor inmerecido. ¿Qué tenía que hacer Dios para perdonarnos a nosotros? Si estábamos muertos en delitos y pecados, ¿por qué Dios tuvo que poner su mirada en nosotros? ¿Quiénes éramos nosotros? Para que Dios tuviera misericordia. Sin embargo, Dios nos amó. Y por eso la Biblia dice, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con el que nos amó, estando aún nosotros muertos en delitos y pecados, Él nos perdonó, porque por gracia somos salvos. Lo dice la Biblia. Y eso de por gracia es por su favor inmerecido. Entonces dale gracias a Dios. Expresa con tus labios siempre eso. El Señor te bendiga. El Señor te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Tenga de ti misericordia. Número 5. El Señor alce sobre ti su rostro. ¿Qué significa esto de que alce? Mira qué lindo. Primero hablamos de que el Señor haga resplandecer su rostro, pero ahora estamos hablando de que el Señor alce sobre ti su rostro. La expresión que dice la bendición sacerdotal en el libro de Números, capítulo 6, de alzar el rostro, esto se aplica a alguien que va a pedir un favor. Te lo voy a ilustrar de una manera sencilla. Cuando, por ejemplo, un súbdito se presenta delante de un rey, lo hace con los ojos bajos. Él viene donde su majestad y no levanta su mirada. Son reglas de protocolo, pero que son parte de lo que se reconoce de un súbdito frente a un monarca, frente a un rey. Entonces el súbdito viene y con su rostro inclinado, no con su rostro levantado, menos viendo la mirada del rey, sino con su rostro bajo, en señal de humildad, le pide al rey algo que quiere o necesita que el rey haga. Pero cuando el rey entonces atiende la causa del súbdito, le concede su petición, ¿qué es lo que el súbdito hace? Levanta su mirada, levanta la vista, le agradece al rey y con un semblante que refleja su alegría, le dice toda la expresión de gratitud de su corazón al rey. Pero primero viene con una actitud de humillación. Ahora, cuando la Biblia dice el Señor alce sobre ti su rostro, si nosotros sabemos esto, que sucede en el plano humano de un súbdito a un rey, ¿cómo nos vamos a extrañar cuando nos presentamos delante del Rey de Reyes, cuando nos presentamos delante del Señor de Señores, para que Él haga maravillas? Para que Él extienda su favor, para que levante su rostro sobre nosotros en medio de la necesidad, en medio de la angustia, lo que puedas estar viviendo. Ese es Dios. Cuando nos humillamos bajo su poderosa mano, Él nos exalta y Él va a levantar su rostro para hacerte saber de que Él te va a galardonar, de que Él te va a bendecir y que va a responder conforme a la necesidad que haya. Y esto tenemos que creerlo con base a su palabra. Te sucede muchas veces que si has pecado y te presentas delante de Dios, no hayas cómo levantar tu rostro. Que vienes en oración y no hayas cómo levantar el rostro para decir, Señor, extiende tu misericordia,
¿Por qué? Porque hay una expresión casi que natural de humillación, de quebranto. Pero como Dios no desprecia el corazón contrito y humillado, como Dios no desprecia a aquel que está en necesidad, Dios levanta su rostro sobre tu vida. ¿Por qué? Porque hay arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, Dios inmediatamente ve que ese corazón está humillado, que ese corazón está contrito. Y la Biblia dice que Dios no lo desprecia. Entonces, alzar el rostro, te voy a decir, es equivalente a sonreír y tener una disposición favorable. Cuando oras o cuando le dices a alguien que el Señor alce su rostro sobre tu vida, cuando le dices a un hijo, a una hija, a alguien sobre quien tienes autoridad, que el Señor alce su rostro sobre tu vida, literalmente le estás diciendo que el Señor sonría, que el Señor muestre su favor, que el Señor muestre su provisión, que el Señor muestre su bendición sobre tu vida y sobre todos tus caminos. Y número 6, la oración sacerdotal termina diciendo: y el Señor te dé paz. Eso te dice, el Señor te dé paz. En hebreo, la palabra paz la conocemos, se usa mucho en toda la Biblia. La palabra paz hebrea es shalom, 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 shalom. Esa palabra creo que la conocemos. La palabra hebrea paz. El Señor te dé su shalom. El Señor te dé su paz. Y la palabra shalom literalmente significa estar completo, significa estar próspero, ser fructífero, es tener un bienestar total, es tener integralmente todo lo bueno de parte de Dios en todas las áreas de la vida. Eso significa la palabra shalom. Cuando dice la bendición sacerdotal y el Señor te dé paz, ese es el deseo de Dios para tu vida. Que no tengas necesidad de nada y que tengas paz en toda buena obra de sus manos. Es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte y quiere fructificarte en todos sus caminos. 6 acciones veo yo que están ahí en la bendición sacerdotal. El Señor te bendiga, número 1, es Dios, la fuente. El Señor te guarde, es decir, una coraza alrededor de tu vida. Oh, wow, el Señor te bendiga. El Señor te guarde. Y no solo eso, sino que ya vienen las acciones prácticas. El Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Es decir, muévete más en la presencia del Señor. Y luego el Señor tenga de ti misericordia. Que Él, con su bondad, vea tu vida con ojos de amor, con ojos de misericordia. Número 5, que el Señor levante su rostro sobre tu vida. Es decir, que venga la alegría y el bienestar de Dios en todo lo que hagas. Y el Señor te dé paz. Es decir, todos tus caminos sean caminos fructíferos, sean caminos prósperos. Pero termina diciendo, y a manera de conclusión te lo digo, termina diciendo la bendición sacerdotal, verso 27 del libro de Números capítulo 6. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Cuál será el efecto de tener la bendición de Dios sobre nuestras vidas? De que nosotros transmitamos también la bendición de Dios sobre todos los nuestros. Bueno, el objetivo de la bendición es poner el nombre de Dios en aquellas personas. Los que somos padres, los que ejercemos autoridad, cuando bendecimos a alguien, poner el nombre de Dios sobre sus vidas, literalmente es como estarles diciendo poner el apellido de Dios. Poner como el apellido de Dios sobre cada uno de los que están recibiendo esa bendición sobre sus vidas. Y el Señor derramará bendición en todo lo que se hagan. ¿Cómo se pone el nombre de Dios en alguien? Hoy es lo que te estaba diciendo, ponerle el apellido de alguien a una persona. No le andes buscando apellido a Dios, sino que más bien es como poner el apellido de alguien a una persona. Yo te bendigo. Le estoy dando algo de parte de Dios. Le estoy dando algo de la presencia de Dios. Y en cierta manera es como que el Señor los esté adoptando como sus hijos y cuidándolos con su presencia. Maravillosa la bendición sacerdotal. Y yo la declaro sobre tu vida, la declaro sobre tu familia, la declaro sobre tus hijos. Ve al libro de Números capítulo 6, versos
del 26, no, más bien, no del 26, tómalo desde el versículo prácticamente 22. Desde el verso 22 hasta el verso 27, apréndetelo, vívelo, el Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor tenga de ti misericordia, el Señor levante su rostro sobre tu vida, el Señor te dé paz y esta bendición la recibirán tus hijos como hijos de la promesa de Dios en todos tus caminos. Padre, que esta palabra quede sellada en el corazón de cada uno. Así lo declaro y lo creo. Así, Señor, lo confieso con mis labios y así lo pido para cada persona y para cada familia que está hoy aquí representada con nosotros en el bendito nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida, que el Señor tenga de ti misericordia, que el Señor levante su rostro sobre tu vida y el Señor te dé paz. Y esta palabra de bendición será para ti y para tus hijos en el nombre de Jesús.